amigos de Locos por el Discus, hoy tenemos un vídeo súper interesante, no solamente por el contenido, en el que vamos a tratar de cómo aumentar el nivel de oxígeno en el agua de nuestros acuarios, sino también por el de la calidad humana y técnica de nuestros invitados. Igor Luri, desde el norte de España, y Toni Domènech, desde Barcelona. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy buenas. Muy bien, aquí. ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de que... Hola Gus, hola Igor. Me alegro mucho de que volváis a estar por aquí conmigo. Bueno, pues yo este vídeo Igualmente. os he juntado porque lo que quería era poner un poco en común métodos que nuestros seguidores a lo mejor alguna vez han pensado o que a lo mejor tienen dudas de cuál utilizar para aumentar el oxígeno en el agua de nuestros acuarios. ¿Para qué aumentamos el oxígeno en el agua de nuestros acuarios? En algunos casos, pues será para mejorar o optimizar el engorde de nuestros peces, en otros casos para que las eclosiones de las puestas o la fecundación tenga una probabilidad de éxito más alta. Cada uno le va a buscar la función principal. Pero yo me quiero limitar simplemente a explicar métodos. Por ejemplo, y voy a empezar yo en un alarde de humildad, porque soy el que menos sé de los tres. Pero yo, dándole vueltas un día, descubrí que con dos filtros externos, yo en uno de los acuarios utilizo los Egen Classic, cogí una goma de tubería, de filtro, y en la tubería de salida, en vez de una flauta, lo que hice fue conectar uno al lado del otro y con esa goma hacer como una especie de herradura, como una especie de U. Entonces, los dos que son de salida iban conectados a esa goma que agujereé y por el aumento de presión, al tener un caudal de agua multiplicado por 2, el chorro salía con más fuerza. Porque yo siempre digo, joder, el compresor del aire podía ser más potente, podía dar más burbujas y de esta manera logré como más fuerza en el chorro de agua, rompía en la superficie mucho más fuerte y creo que de esa manera, que yo no lo he medido, pero creo que de esa manera aumentaba un poco el oxígeno en el agua. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Empezamos, por ejemplo, por Toni, venga. Vale. Bueno, y yo los mejores resultados que he obtenido... Nunca he medido el oxígeno con test, que esto es otro tema que creo que sería interesante, tener un test para, con diferentes métodos, ir midiendo cada uno de ellos. Pero yo, por la tranquilidad en la respiración de mis peces disco, cuando creo que he tenido más concentración de oxígeno en el agua, ha sido la época que usé el filtro seco húmedo en el Zoom. Es decir, son en una fase en el Zoom con biobolas, las típicas pelotitas de plástico azules, que están emergidas, están por encima del nivel del agua. Y sobre esas bolas caen chorritos de agua, como cascadas, como si fuera efecto lluvia. Nada, agujereas el tubo de plástico con diferentes agujeros y el agua que vaya cayendo sobre esas bolas. Esto produce una oxigenación importante en el agua. Yo notaba 30 grados y los peces respiraban tranquilísimos y muy bien. Bueno, pues ahí tenéis para los usuarios de Zoom uno de los métodos que además está contrastado o que ha probado al menos nuestro amigo Toni y que le ha funcionado. Igor, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces para aumentar el nivel de oxígeno en tus aguas? Bien, mis filtros todos son externos, entonces yo lo único que hago es poner la flauta de tal manera que rompa con fuerza la superficie, pues un poco como haces tú. Y luego, si veo que no respiran muy relajadamente, lo que hago es bajar la temperatura a 28, porque cuanto menor es la temperatura, más oxígeno puede contener el agua. Básicamente hago eso, y bueno, y la típica bomba con burbujitas. Y últimamente lo que estoy probando es, lo que pasa que, como bien ha dicho Toni, es difícil medir difícil, o que puede ser un tema aparte a discutir, de cómo medir el oxígeno disuelto en agua. Estoy probando con un aparatito que me he hecho, que he encontrado en internet cómo hacerlo, que son dos plaquitas, es una malla metálica en la cual se le hace circular una corriente eléctrica por cada
cada malla está conectada a uno de los polos positivos, o sea, a cada uno de los polos de la fuente, al polo negativo y al polo positivo, se hace circular una corriente y lo que hace por electrólisis, por una de las mallas sale el oxígeno y por otro lado sale el hidrógeno. En teoría, lo que estás metiendo en el agua es oxígeno puro, no es aire como se mete con las bombas. Y tengo como a futuro pues intentar medir el beneficio de tenerlo metido en el agua o no. Igor, y esas dos placas enfrentadas una con la otra, ¿tú podrías ponerlas ahora y coger el móvil así en directo a la que te jorobó e intentar que viésemos lo que hace? A ver, la acabo de encender, a ver si le doy la vuelta a la cámara. Así se ve. Lo voy a girar un poco para que se vea mejor. Bueno, pues ahí en teoría, por una de las placas está saliendo oxígeno y por el otro hidrógeno. Entonces, aquí no es aire que se mete en el acuario. En teoría el aire solo tiene un 20% de oxígeno. Aquí estamos metiendo oxígeno puro. Este método es parecido es el mismo método que usan unos productos comerciales y la gente se ha fijado en el principio físico de estos productos comerciales y han puesto en internet cómo hacerlo tú mismo y me animé un día y lo he probado y en teoría parece que funciona. Yo veo las burbujas de oxígeno y de hidrógeno, lo que no puedo es medir el beneficio o el nivel de oxígeno que tengo en el acuario. Eso lo tengo como tema pendiente. Pues yo te animo a que o te compres un test o hagas la prueba de los aireadores y un poco más adelante en otro vídeo nos cuentes si funciona el sistema o no. Y después, lo tengo como tarea pendiente. Y después sí que me gustaría, Tony, preguntarte para los usuarios que tienen Zoom, que es tu caso, yo siempre he tenido una duda y es si el compresor de aire hace el mismo efecto metido en la urna y rompiendo sobre la superficie. Bueno, tengo varias preguntas para ti. Una es, ¿las burbujas hacen el mismo efecto siendo gordas que finas? Dos, ¿hace el mismo efecto en la piedra difusora, imagínate, colocada abajo del todo de la urna o a escasos centímetros de la superficie? Y tres, si airearía o oxigenaría el agua igual metiendo las piedras difusoras en el sump en vez de en el tanque, porque hay gente que me ha preguntado, oye, es mucho más estético y ya que tengo un sump, no tendría burbujas ahí arriba ni tubos. ¿Qué me cuentas de todo esto? Bueno, ya como te digo, yo nunca he analizado la concentración de oxígeno en el agua, pero yo diría que lo que oxigena el agua es más el movimiento de la superficie, en este caso de las burbujas al romper arriba, este movimiento, que el hecho de que hayan burbujas de por sí en el agua. Las burbujas, yo creo que sean grandes o más pequeñas, no llegan a disolverse. Realmente, vuelvo a decir, es una humilde opinión porque no lo tengo comprobado. Pero yo creo que no se disuelven en el agua y lo importante es que lleguen a la superficie y una vez ahí se rompan. En cuanto a la tercera pregunta, yo creo que por lógica, quizás haga más efecto el compresor de oxígeno en la urna grande que en el zoom. Más que nada porque la urna es más grande que el zoom y por cuestiones de superficie. Hay más superficie en movimiento en la urna principal que en el zoom, que es más pequeñito. Yo me decantaría por pensar esto. Bueno, todo es cuestión de probar. Entonces yo creo que el mensaje a lanzar en este caso sería pues que prueben, hay test de medición de oxígeno, es en pastillas. Yo el otro día vi uno, aquí no podemos hacer ahí propaganda comercial, pero he visto uno que simplemente se trataba de llenar un tubito, meter una pastilla, agitarlo y dependiendo del color, pues era parecido al del pH que te mostraba el nivel de oxígeno. Pero sin ir a test técnicos, que igual no necesitamos saber eso, sí que estaría bien, por ejemplo, en el caso de Igor, probar la electrolisis esa, pero un rato que vayas a estar allí, lógicamente, desactivando o desenchufando los aireadores, la bomba de aire, y en el caso de la oxigenación a través del zoom, pues hacer algo parecido, parar los aireadores, meterlos simplemente en el zoom, romper la superficie del zoom
y como se entiende que es agua en movimiento y que va a subir a la urna, pues quizá aumentemos el valor del oxígeno. Pues con esto, y para no dilatar mucho más este vídeo, porque tampoco es necesario, me despido de vosotros. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación, porque no ha sido ninguna clase magistral ni lo pretende, es una conversación entre 3 personas que espero que a muchos de vosotros os haya servido. Os animo a seguir el canal y a activar la campana. Vosotros seguís el canal y nosotros seguiremos haciendo vídeos para vosotros, aquí en Locos por el Discos.